Hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy quiero responder la encuesta que les mandé en la pestaña comunidad en YouTube y la pregunta decía ¿qué es lo más importante en las inversiones a largo plazo? Y hoy día quiero empezar a responder eh, obviamente esa pregunta que le mencioné en la pestaña comunidad y analizar los porcentajes que obtuve al hacer esa encuesta y lo que yo pienso. Pero antes, importante recalcar esto, los videos son de carácter informativo y educativo, en este caso va a tener ambas. Eh, en este caso los resultados van simplemente, bueno, esto aplica más para análisis de empresas, pero voy a dar una opinión de una encuesta que hice en YouTube y los porcentajes que yo interpreto personalmente, eh, los que yo creo que son importantes en base a la pregunta que les mencioné. Pero esto no es para nada una recomendación de inversión, simplemente va a ser algo más educativo y obviamente con opinión personal mía. Obviamente yo no soy asesor de inversiones, simplemente me interesa generar como una especie de debate, así, opinión, y perfectamente podrías no estar de acuerdo con lo que yo te diga, y está bien, es súper válido, pero esto no es para nada una recomendación de inversión. Así que bueno, estando de acuerdo con esto, seguimos. Así que respondiendo a la pregunta, estos son los resultados que obtuve en la encuesta que les mencioné. Obviamente hubieron 74 votos, me hubiese encantado que hubiera mucho más, pero bueno, igual se puede analizar algo. El 62% dijo que el análisis fundamental es como lo más importante en la inversión a largo plazo. Eso es lo que opina el 62%. El 20% opina que el interés compuesto. El 3%, un porcentaje más chico, pero también la macroeconomía un 3%. El hábito de invertir un 11%. ¿Qué se refiere con hábito de invertir? El hábito de invertir es reinvertir ya sea año a año, mes a mes, como se dice, pagarse uno mismo, a eso se refiere, pero en ese caso sería como invertir ese dinero. Invertirlo da igual, por ejemplo, si cómo esté la economía del mercado, eh, cómo esté el mercado, alcista o bajista, da igual, simplemente se refería a invertir mes a mes, pase lo que pase. Y la psicología del inversor también. Y es resultado particular y se lo adelanto un poco, me sorprendió porque siento que la psicología, yo diría que tiene un peso más importante, pero bueno, esos son los resultados que se obtuvo. ¿A qué se refiere con psicología, por ejemplo? No entrar en pánico, mantenerse fiel a su estrategia. Si ves que los mercados van cayendo, simplemente mantenerse y no asustarse. A eso me refiero con la psicología del inversor. Tener más guata, como algunos le dicen en inversiones. Hay que tener guata para soportar una caída tal. Siento que... Y ese resultado me sorprendió, sinceramente. Pero bueno, es lo que opinan ustedes, los 74 personas que votaron. Así que bueno, vamos a ir viendo punto por punto. Entonces, la respuesta que más simple se podría ocurrir depende de tu objetivo de inversión. También depende de tu tipo de inversión. Si eres, obviamente, largo plazo, estaba hablando de largo plazo, también si vas a invertir en acciones o un ETF, o también tu tipo de inversión, si en inmueble, por ejemplo, crear un negocio propio, eso también depende mucho. Por ejemplo, por un lado, las acciones, obviamente.
él podría pensar y se podría pensar intuitivamente incluso que el análisis fundamental importa. Pero en este caso, los Exchange Trade Funds, que son los ETF, que posiblemente eh, quizá no importe tanto su análisis fundamental porque simplemente replican un índice, eh, y ahí podría quizás se pensaría que el análisis de la macroeconomía sería más importante, en el sentido de que se está replicando un índice, una economía del mercado. En este caso, en estos dos casos incluso replican al S&P 500. Pero también hay ETFs de sectoriales, eh, por ejemplo un ETF que solamente son de tecnología, de, de semiconductores o de agricultura. También hay otros ETF que replican eh, otros tipos de mercados, por ejemplo el mercado chino o LATAM, cosas así. Eso también depende mucho también de tu objetivo de inversión. Por eso la respuesta que se obtuvo quizás no sea la más apta para ti, ni la más apta para mí. También la que yo voy a compartir, obviamente, podría no ser la más apta para ti. Y acá te lo estoy demostrando. Bueno, pero yo siempre les he dicho que la acción es un negocio. ¿Y en qué te fijas tú cuando tienes un negocio? ¿Te fijas en la macroeconomía? ¿Te fijas en la psicología? ¿Te fijas en, por ejemplo, en tu hábito de invertirle en el negocio? Imagínate un negocio, más que una acción, imagínate un negocio, por ejemplo, un puesto de hamburguesa, un carro de completo, un food truck, no sé. ¿En qué te fijas cuando tienes un negocio de esa índole? ¿En hacerlo crecer con interés compuesto? También puede ser. Eso te lo dejo así para que lo dejes, para que lo pienses y veas como, el objetivo del canal es que vean la acción como un negocio en sí y no lo vean como un instrumento financiero, que en verdad sí es un instrumento financiero, pero lo ideal es verlo, o como yo lo hago, es verlo como un negocio. Y por ejemplo, un carro de completos, no sé, de hot dog, cosas así. ¿En qué te fijas? Y eso sería bueno como responderlo. Y bueno, vamos punto por punto, porque también el análisis fundamental, que van los, los balances, los estados de ingresos, el flujo de caja y también la empresa en sí. A eso se refiere como el análisis fundamental. O también el interés compuesto, ir cada vez creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. También puede ser importante ese punto. Y ahora, la macroeconomía. ¿Cómo va el país? ¿Cómo va la economía del país? Por ejemplo, si se aprecia o se deprecia con respecto al dólar, también eso podría quizás influir. El hábito de invertir, ir invirtiendo, pase lo que pase, da lo mismo lo que suceda con la empresa o con el mercado, pero sí, es ir invirtiendo, invirtiendo e invirtiendo. Eh, lo que hace aumentar tu capital. O la psicología, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el mercado me está castigando el valor de mi negocio? El precio de la acción, los precios van cayendo, el mercado está bajista o el mercado está alcista. ¿Cómo me tengo que comportar? Pero para eso yo les puse la siguiente etapa. Le- y siento que no hay una respuesta única para esto. Y obviamente les recuerdo que esto es mi opinión, es lo que yo pienso. La etapa uno, por ejemplo, es cuando estamos en una etapa inicial. eh,
por ejemplo, con un capital desde cero hasta los $20.000, más o menos. Eh, si es que estamos en esa etapa, ¿qué es lo más importante en ese caso? El análisis fundamental, yo diría que un 5%. ¿Por qué diría que un 5%? Si bien es bueno, por ejemplo, analizar empresas, pero no estar desgastando tanto tiempo. Siento que sería bueno ir aprendiendo, por ejemplo, ir viendo qué empresa es más o menos buena, pero no desgastarse tanto. Porque lo importante en esta etapa es más que nada aumentar el capital más que analizar empresas. Analizar empresas en sí te quita tiempo. Es importante que lo hagas quizás para aprender, pero no enfocarse tanto en esta etapa. El interés compuesto, le puse un 14%, eh, simplemente porque uno se tiene que favorecer con el interés compuesto, pero obviamente no es quizás lo más relevante en una etapa inicial. Igual el interés compuesto también es como consecuencia de los hábitos y la psicología, diría yo. Pero pensar crecer en un interés compuesto sí sería posible, pero más bien en una etapa inicial quizá no sea tanto el enfoque. La macroeconomía. Y aquí voy a pensar de esta manera. Los grandes inversores como Peter Lynch y Warren Buffett desestiman bastante la macroeconomía para invertir, sobre todo en el largo plazo. De hecho, Peter Lynch dice, si estudiaste 12 minutos macroeconomía, perdiste 11 minutos de tu vida. Imagínense. Yo diría que el 1%, que no le puse el cero, pero siento que es como lo menos relevante. Tú cuando tienes un negocio, ¿te vas a fijar en la macroeconomía? A eso, esa es mi pregunta. Si bien tienes que invertir, por ejemplo, en un país que obviamente sea bastante consolidado, un país que no se esté destruyendo, eh, es importante eso también porque hay países que se están autodestruyendo, ya sea por su gobierno, por lo que sea. Pero en un país que obviamente eh, se ve más o menos bien invertir, que por ejemplo la empresa está sacando bastante buenas empresas dentro de ese país, creo que también sería bueno colocarle un 1%. Pero ahora, incluso le podría poner menos, porque incluso hay negocios que ya eh, no están ligados solamente a un país, se están diversificando en distintas zonas geográficas. Muchas empresas tecnológicas están haciendo eso, más ahora con la globalización. Así que, de hecho, quizás le podría haber puesto menos, pero esa es mi opinión. Porque, por ejemplo, ahora empresas como eh, Alibaba, eh, Mercado Libre, por ejemplo, están vendiendo en distintas zonas, no tan solo en la zona que empezaron, que, que se creó. Por ejemplo, Argentina, voy a dar un ejemplo, Argentina antes de Milei, cuando estaba Alberto Fernández, estaba teniendo una inflación bastante, se estaba depreciando tanto el peso argentino, pero a Mercado Libre le estaba yendo bastante bien. Y ese es un ejemplo de que la macroeconomía quizás no sea tan importante, a mi parecer. Y ahora el hábito de invertir, yo diría que el 55% en la etapa uno sobre todo, porque el hábito de invertir, ¿qué es lo que requiere? Aumentar más tu capital, invertir, invertir, solamente invertir. Si tú estás en una etapa inicial y para un negocio propio también creo que implica bastante, si tú en un negocio propio, quizá independiente de su resultado, lo ideal es que le inviertas, le inviertas, le inviertas. Y lo mismo en inversión a largo plazo, aumentar tu capital. Y siento que sería como el primer enfoque. Más allá de estar analizando empresas, que si bien
sería bueno que empezara a aprender eso, pero eso enfócate primero en invertir, en tener hábitos y como dice, por ejemplo, el hombre más rico de Babilonia, pagarse primero a uno mismo y siento que eso sería como el mejor caso. Págate a ti mismo. Empieza a juntar ese dinero. Junta, junta y después lo invierte. Después ve en qué lo invierte. Va allá como elegir el activo financiero propiamente tal. Eh, y la psicología, por ejemplo, en 25, si ves que tus mercados están cayendo, por ejemplo, si ves que en la etapa uno, por ejemplo, ya empezaste a invertir, pero estás perdiendo porque sientes que lo que has invertido, ahora, por ejemplo, tu portafolio está en rojo, estás perdiendo dinero. Por eso siento que es importante, mantente firme, sigue tu plan. Y eso siento que la psicología es bastante importante, no estar asustándote. No, la inversión no es para mí porque estoy perdiendo dinero. Por eso siento que en la etapa uno es bastante importante. Pero lo más importante para mí es el hábito. Y obviamente el análisis fundamental no es tan importante en la etapa uno. Esa es mi opinión. En la etapa de 0 a 20.000 dólares. Ahora, en la etapa 2 que ya sería desde 20.000 dólares a 100.000 dólares, ahí yo le daría un poco más importancia a al análisis fundamental. Pero quizás no tanto. Pero sí le daría un poquito más importancia. Ya ahí me imagino que ya vas a empezar a aprender un poco más. eh, y yo diría que los 100.000 dólares ya sería como el punto de inflexión. Interés compuesto, ahí ya el interés compuesto va a jugar a tu favor. Pero también hay que tener un poco más de paciencia. La macroeconomía sigo pensando lo mismo, que no es tan importante, a mi opinión. El hábito de invertir se reduce un poco y la psicología sigue siendo. El hábito de invertir, ¿por qué? Porque en la primera etapa lo que se busca es aumentar el capital. Ahora también se busca eso, pero la etapa 2 incluso es la más larga. En la etapa uno lo importante era empezar y seguir. En la etapa 2 sí, hay que seguir invirtiendo. Pero imagino que ya debes tener un poco más el hábito creado. Pero ya empieza a jugar más el interés compuesto y ya puedes empezar a analizar un poco más de negocio. Podrían variar un poco, pero eso es lo que yo considero. Y ahora en la etapa 3 cuando ya tiene un capital más importante, ahí el análisis fundamental encuentro que es fundamental. Y ahí le podría haber puesto un 40, quizás un poco más, porque ahí ya sería bueno dónde poner tu dinero. Obviamente ahí empieza a ser más importante, diría yo. El interés compuesto también, importantísimo. La macroeconomía sigo pensando lo mismo, porque ya en la etapa 3 el interés compuesto ya se empieza a ver más resultados. Y la macroeconomía sigo pensando lo mismo que en las etapas anteriores. Quizá en la etapa 3 podrías cuidar un poquito más tu dinero, pero no, la macroeconomía sigo pensando lo mismo, la verdad, siento. El hábito ya, el hábito ya empieza a bajarle. De hecho, cada vez si empezando en la etapa 3 quizás ya cuando ya empiecen mucho más, quizás ya el hábito de invertir no sea tan relevante y ahí empieza a llegar a tu número. Pero siento que ahora sí es más importante el análisis fundamental y la psicología de la inversión sigue siendo la misma. Sobre todo cuando tienes bastante dinero, los mercados están cayendo, pero si tú elegiste buena empresa, elegiste excelente empresa, no deberías tener problemas. Ahora, esto les repito, no simplemente es una opinión mía, personal, de lo que es importante. Ustedes pueden perfectamente no estar de acuerdo con esto, les respeto su opinión, pero simplemente quería comparar eh, la,
la encuesta que puse en YouTube. Porque este es el resultado que se dio en la encuesta. Que le dio bastante al fundamental. Y está bien, puede ser. Me sorprendió este. Siento que este debería haber tenido un poco más. Pero bueno. eh, También los que piensan, por ejemplo, que todos los factores pueden haber sido importantes, sí, son importantes, por ejemplo, tanto el interés compuesto, porque cada vez que se... Estoy un poco resfriado, perdón. Cada vez que se reinvierte en el negocio, ya sea mediante estrategia de crecimiento dividendera, da igual, pero si cada vez va reinvierto, va a ir creciendo, y va a ir creciendo de manera compuesta. Eso es la gracia. En cada etapa empieza a ser más importante el interés compuesto. Y, y ya cuando está en una etapa más avanzada, ahí es importante ver dónde poner tu dinero, dónde está puesto tu dinero. Si bien yo te recomiendo ir, perdón, más que perdón, la palabra yo no, no te puedo recomendar nada, pero yo creo que a medida que se va avanzando sería bueno como ir aprendiendo un poco de análisis fundamental, pero eso. eh, Enfocarse más primero en aumentar tu capital. Eso siento que como el lema que les quiero dar, primera, primeramente aumentar tu capital, aumentar lo más posible, o también aplica a otro tipo de inversión, por ejemplo, hacerte más valioso. También siento que aplicaría esto. El hábito, sobre todo el hábito, siento que tiene que tener mayor importancia y después se va a ir generando lo otro. Así que bueno, eh, este es un video que les quería compartir, eh, distinto a los videos anteriores, pero bueno. eh, entonces, eh, también muchas gracias por este video. Tengo que agradecerle al público, obviamente, porque gracias al público he llegado eh, donde ha llegado este canal, ha llegado a estar bien, agresivo, así que bueno. Eh, si Obviamente si tú tienes otra, si consideras en este video que no se habló de un tema importante, déjalo en los comentarios. Si consideras que algún otro factor no consideré, también déjalo en los comentarios. Y bueno, y también si quieres que analice un negocio, también déjalo en los comentarios. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Que estén bien.